sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Hola, soy Erika Lorena Ifán Dávila. He trabajado como jueza por más de 19 años, 6 a cargo del juzgado de mayor riesgo. Mi vida ha estado enteramente dedicada al propósito de contribuir a que en Guatemala sea posible vivir la justicia. El camino no ha sido sencillo. Enfrenté denuncias, amenazas y presiones. Además de que el ejercicio responsable del cargo requiere una dedicación casi absoluta a la profesión. En esta capacidad he conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad. Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso. Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad. Mi fe, los valores que me inculcó mi familia y el afecto de mis seres queridos me ha movido siempre a hacer lo correcto. Y tengo la certeza que lo mismo hacen millones de personas que viven con honestidad y justicia en mi país. Pero quizás es tiempo de unirnos y recuperar fuerzas para encontrar nuevas rutas de transformar Guatemala. De eso depende que nuestras niñas y niños puedan tener una vida mejor. Bueno, hemos visto el video donde la jueza Erika Ifán anuncia la decisión lamentable para este país de tener que irse por las presiones, las amenazas, la incomprensión incluso de las mismas autoridades que debieron de haberla protegido. Para hablar de este tema, me encuentro con el abogado Ramón Cadenas, un experto y un hombre comprometido con la lucha porque este país realmente tenga una justicia digna, plena e independiente. Gracias por de nuevo acompañarnos. ¿Cuál es tu primera impresión de esto de que ha ocurrido con la jueza Erika Ifán? Mira, es realmente muy triste y es una situación gravísima, aunque no se quiera ver así. Fíjate que llevamos 25 años después de la firma de la paz, es decir, 25 años de posguerra. Se produjo en el país un refugio de 40,000 personas en México y otro número importante en otros lugares del mundo. Y después de 25 años hemos vuelto nuevamente a presenciar cómo el Estado, en su conjunto, los 3 poderes del Estado, persiguen a una jueza anticorrupción por su trabajo, por la función que están cumpliendo. Y es muy triste porque entonces volvemos a experimentar el exilio, volvemos a experimentar el refugio. En este caso, hemos visto cómo ya 14 o más funcionarios públicos han tenido que salir buscando protección de otro Estado, porque el propio Estado ya no la brinda. Entonces es muy lamentable y yo sí diría que es gravísimo que la presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad, que era Erika Ifán, haya tenido que salir. Es decir, que no salió una jueza normal, así cualquier jueza, no, salió la jueza anticorrupción, la jueza que ha combatido el crimen organizado en Guatemala y que actualmente fungía como presidenta de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. O sea, aquí va a haber una repercusión gravísima para el presidente, para el Estado, para la sociedad guatemalteca. Es tremendo lo que ha sucedido. Es tremendo. Hay otros puntos, porque a ella, claro, ante esta situación podemos, yo diría, un segundo punto, que es el antejuicio.
si analizamos el caso de Erika, a ella la empezaron a perseguir a través del antejuicio, denuncias que presentaron terceras personas. Entonces hay que estudiar quiénes presentaron antejuicios en contra de Erika Ifán, y vamos a encontrar que fueron siempre personas vinculadas a casos, que tenían algún interés de afectar el caso. A ella la querían apartar del caso. Pero ante el antejuicio, la Corte Suprema debió de haber jugado un papel mucho más importante, cosa que no hizo. La Corte Suprema dejó, el presidente de la República dejó que se diera la persecución, el Congreso de la República dejó que se diera la persecución, y más bien yo diría que no solo dejaron, promovieron la persecución a Erika Ifán, y por eso tuvo que salir del país. Es decir, el exilio por un lado, el antejuicio por el otro, la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia por el otro lado es algo gravísimo, gravísimo. La Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Suprema tienen que proteger a sus jueces independientes. No lo hicieron, en lo absoluto. Entonces, habrá que ver qué soluciones se buscan, qué caminos encontramos la sociedad que buscamos un sistema democrático para el país. Estuviste en una de las últimas audiencias de la jueza. ¿Qué impresión te dio en ese momento ella? Mira, llamaba mucho la atención la presencia de la comunidad internacional. Estaba el embajador de Estados Unidos, había una representación a nivel de embajador, el embajador de uno de los países más fuertes del mundo. El embajador de Estados Unidos, el señor Pop, estuvo ahí presente todo el tiempo con su personal. Se retiró antes, pero ya eran como las 11 cuando se retiró, porque la audiencia no terminaba. Según la información que teníamos, estaban leyendo el acta. Imagínate que yo me retiré a las 11:30 de la mañana, porque ya era mucho, había llegado a las 8:15, me había mantenido varias horas, así como muchos se mantuvieron, había mucha prensa, pero me retiré a las 11:30 y me dijeron después que Erika salió a las 5:30 de la tarde, Haroldo. Es decir, que fue una audiencia muy larga, ha de haber sido una audiencia tediosa, y yo quise entrar a escuchar, porque todas las audiencias son públicas, sean relacionadas con antejuicio o no, son audiencias públicas. El proceso penal es público. Eso no lo quieren entender, porque ahora están quieren volver al sistema inquisitivo, cuando el juez tenía un gran poder de investigación y al mismo tiempo era juez y parte, porque no solo investigaba, pero también emitía una sentencia. Pero en ese entonces, en el sistema inquisitorial, el juicio era secreto. Vos lo sabés, había toda una etapa de investigación que las partes no se enteraban. Y entonces quise entrar a la audiencia, me dijeron que no podía, pregunté por qué, y me dijeron que eran órdenes del magistrado que estaba llevando a cabo la audiencia. Así es que me quedé afuera, todos nos quedamos afuera, pero había mucha presencia, había mucha solidaridad con Erika, porque Erika era una jueza, buena jueza, una jueza honesta, pulcra, independiente, no política. Es que, ¿qué más quiere este sistema? Que son sus mejores jueces los que están saliendo del país. Es algo tremendo esto que está sucediendo. Nunca pensamos, cuando se firmó la paz, nunca pensamos que iba a suceder algo así 25 años después. Nunca. Yo recuerdo que cuando se firmó la paz, incluso la iniciativa privada expresaba a través de anuncios que qué bueno que se firmara la paz. Fíjate, se utilizaron anuncios, si tú te recuerdas de esa época, todos, Pollo Campero, todos los grandes empresarios guatemaltecos y extranjeros expresaron su beneplácito con la firma de la paz a través del anuncio. Nunca pensamos que esto fuera a suceder 25 años después. Es muy lamentable. Pero yo estuve en la audiencia, nadie pudo entrar, fueron secretas. Volvemos al sistema inquisitorial, en donde todo es secreto. Claro, esa es la dictadura, ¿verdad? Yo creo que estamos
a un pasito de una dictadura, de un régimen dictatorial. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la sociedad guatemalteca cuando vemos que estos personajes tan importantes tienen que salir al exilio? Fíjate que hay un mensaje, en primer lugar hay un mensaje para toda la población. Tengan cuidado porque lo mismo les puede pasar a ustedes si se comportan de acuerdo a la ley. Ese es muy triste el mensaje, pero es un mensaje que entra, que cala los huesos de la gente. Es un mensaje que, claro, impacta a la gente. Ese es un primer mensaje, pero el segundo mensaje yo diría que es no hay justicia en Guatemala. La justicia en Guatemala es para el delincuente, es para el crimen organizado. La impunidad va a regir. Ellos están felices, quienes presentaron el antejuicio se sienten ganadores, y la Fundación contra el Terrorismo debe estar feliz, su director. Están muy contentos porque sacaron a la jueza que representaba una piedra en el zapato del crimen organizado. Entonces el mensaje es, aquí lo que hay es impunidad. Es un mensaje que únicamente crea más desilusión en la gente. El mensaje entonces crea miedo por un lado, porque si ya ven lo que les puede suceder si ustedes se comportan de acuerdo a la ley y luchan en contra de la impunidad. Es un mensaje, ese es uno. Pero por el otro lado también hay una desilusión hacia la gente. Aquí no hay justicia. Mira, vos conocés las estadísticas guatemaltecas sobre la credibilidad que la gente tiene en la justicia. Son bajísimas. Y esto lo único que hace es restarle más credibilidad a la justicia. Yo vengo ahorita en carro escuchando la radio y escucho al expresidente de la ACMOJ, Marlon López, el juez Marlon López, y dice que no, que los jueces de alto impacto de mayor riesgo tienen mucha seguridad y que esto y que lo otro. Claro que sí, eso es cierto, tienen que brindarle seguridad, pero los jueces ni siquiera con esa seguridad se sienten seguros. Es un sistema, pero de inseguridad absoluta, al punto, el extremo mayor de la inseguridad es cuando la gente sale, cuando la gente busca protección en otro estado. Y en este caso, Erika Ifán llegó a ese extremo. Ella quería quedarse, quería seguir contribuyendo a la lucha contra la impunidad, pero cuando ya no se puede, ya no se puede. Hay que saber también identificar que ya no se puede más. Claro, volviendo al tema de la paz, todos esperaríamos que las cosas cambiaran en el país. Es que hay que darle un valor a la paz, Haroldo. La paz tiene un valor. En la guerra casi siempre es destrucción. Son muy pocos los logros de una guerra. Es mucha, pero es mucha la destrucción de una guerra. Entonces hay que darle valor y hay que reconocer. Pensamos que el refugio y el exilio ya no iba a darse más. Y estamos volviendo a lo mismo. Es tremendo. ¿Cuánto podemos decir que este hecho de la jueza desgasta a la actual administración de Yamatei? Al Ejecutivo lo desgasta tremendamente. Porque claro, los casos que ella estaba conociendo, muchos de ellos eran en contra del presidente. Si tú ves ahorita lo que está pasando, es que el sistema de justicia está protegiendo al presidente, está protegiendo a ciertos diputados, está protegiendo a ciertos jueces. Entonces se está dando la protección del sistema. El crimen organizado necesita seguir operando, necesita seguir obteniendo ganancias. Para ello necesita proteger a quienes los protegen a ellos. Y el desgaste para Yamatei es enorme, es muy, muy grande. Él dice que no, que apoyó a la jueza, es mentira, nunca lo apoyó, nunca la apoyó. Él dice que apoya a la justicia, es mentira. La mentira se usa mucho en estos casos, entonces eso es lo que estamos viendo, cómo se utiliza la mentira
para que el crimen organizado sobreviva, pueda seguir ganando riquezas y los funcionarios públicos que los protegen al crimen organizado, como Yamatei y otros, pues felices de la vida porque siguen recibiendo su dinero debajo de la mesa. Ellos, Yamatei, el desgaste va a ser tremendo. Yo creo, fíjate, que ahorita, dentro de poco tiempo, se da el Consejo de Derechos Humanos. Y ahí el caso de Erika Ifán va a ser central en las discusiones. El tema de la independencia judicial y de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado va a ser central en el Consejo de Derechos Humanos. Y claro, frente a la incapacidad de todos o la falta de voluntad de todos los actores nacionales, ¿qué nos queda? Recurrir a los mecanismos regionales o internacionales, es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o al Consejo de Derechos Humanos o a comités de derechos humanos o relatorías. Yo creo que el desgaste para Yamatei va a ser muy, muy grande y ojalá que ese desgaste permita que también la sociedad reflexione y se dé cuenta que tiene que actuar, ¿verdad? Que el desgaste llegue hasta esa sociedad que está ya cansada, está harta de toda la mafia que hay en el Estado guatemalteco y que eso permita que se active la sociedad y que reclame sus derechos frente a la impunidad que hay en el país. Pero el desgaste para Yamatei ya está y va a ser tremendo, aunque él no quiera decirlo y nunca lo vaya a reconocer públicamente. En esa audiencia que la que hablas estuvo el embajador estadounidense, ¿no? Sí. ¿Cuál deberá ser la lectura que tiene Washington entonces de lo que está pasando acá adentro? Mira, es que, tú ves que han accionado. Yo creo que el gobierno norteamericano también quisiera ver cambios. Ojalá que no vaya a parar todo este empuje, todas estas acciones frente a una elección de fiscal general que llene sus intereses. Eso sería gravísimo, porque de la comunidad internacional hay que reconocerlo. El gobierno de Estados Unidos ha asumido un papel frontal y sumamente importante. La lista Engel es una de ellas. En la lista Engel está la fiscal general actual y están otros funcionarios de gobierno. Entonces, me parece que su accionar ha sido muy positivo. Lo más importante es que reciban el mensaje de que no hay que parar. Es decir, aquí esto no lo va a resolver la elección de fiscal general. Y sería muy, pero muy negativo que la política estadounidense cambie ante la elección de una fiscal o un fiscal que no sea la actual fiscal, a quienes ya ellos condenaron. Yo pienso que la información que tiene el gobierno de Estados Unidos daría suficiente margen como para ahorita incluir una nueva lista Engel de todos los candidatos que hay a fiscal general. Eso sería una contribución interesante, porque decir que reconocer, sobre todo los Estados Unidos, reconocer a través de una lista, como la lista Engel, que aquellos y aquellas que están como candidatos, ciertas personas que están como candidatos y candidatas a fiscal general, también han sido parte del pacto de corruptos, eso sería una contribución maravillosa. Así es que yo creo que en conclusión el gobierno de Estados Unidos ha hecho una buena función y yo invitaría a que otros países de la comunidad internacional se sumen a este tipo de acciones y a los Estados Unidos creo que deberían de continuar, que no los pare la elección de fiscal general, el hecho de tener a una persona ahí que pueda quizá garantizarles un poco mejor la cooperación. Es muy difícil que un proceso como este, en el que de hecho la Corte de Constitucionalidad excluyó a
a Erika Ifán, a los jueces de primera instancia. Es que eso fue una cosa tremenda. La Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano jurisdiccional constitucional de Guatemala, que haya interpretado ciertos artículos constitucionales en una forma tan limitativa como para decir que aquellos jueces de primera instancia que tienen 10 años de ejercicio como jueces no les cuenta como abogados. Era una acción claramente dirigida en contra de Erika Ifán, de Miguel Ángel Gálvez o de cualquier otro juez de alto impacto que hubiese querido participar en la elección. ¿Qué pasa ahora con todos los juicios que ella tenía a su cargo? Bueno, ese es el siguiente paso para mí. Es algo que hay que ver, pero para mí el siguiente paso va a ser nombrar a un juez afín. Nombrar a un juez o a una jueza que no vaya a hacer su trabajo, que no siga la línea de Erika Ifán de luchar frontalmente contra la corrupción. Esos casos, lo que el pacto de corruptos espera es que esos casos se van a debilitar y se van a caer. Eso es lo que se espera. El caso Comisiones Paralelas 2020, entonces, se cae y ya no hay persecución a quienes se debería de perseguir por esos delitos que se cometieron. Bitkoff y compañía, se cae el caso y ya no son perseguidos penalmente. Yo esperaría que ahí sí hagamos una presión muy fuerte para que se nombre a jueces honestos, que garanticen la honestidad, y no aquellos que van a ir a complacer al crimen organizado, aquellos que van a complacer el crimen y que no van a decir nada para estar bien y para estar tranquilos en su judicatura. Vemos todo esto que estamos viendo con la jueza Ifán, con otros operadores de justicia que de igual forma han tenido que salir al exilio, aquellos jueces que actualmente están trabajando. Si ven lo que le pasa a la jueza, ¿cuál será la reacción de ellos? Bueno, mira, es que si ven lo que les pasa a la jueza del exilio, claro, se van a asustar. Pero también se van a asustar si ven lo que les pasó a la jueza con que no las protegiera, no la protegiera ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, que la debió de haber protegido. Entonces, claro, los otros jueces tendrá que ser alguien de mucho temple, tendrá que ser alguien de mucho coraje, de mucha valentía y mucha determinación y claridad como para poder asumir ese papel y seguir adelante con esa persecución, porque si lo hace, ya sabe que le va a pasar lo mismo que a la jueza Erika Ifán, van a tratar de separarla o separarlo del cargo. Entonces, mira, algo que dijo el expresidente de la ACMOJ me parece importante de analizar, que es el hecho, él decía, es que no todo hay que centrarlo en los jueces de mayor riesgo, o no, en otras palabras, ¿verdad?, en los jueces de materia penal. También hay jueces civiles, hay jueces laborales, hay jueces administrativos, y eso es correcto. La impunidad la tenemos que ver también y analizar también a la luz de las sentencias de los tribunales civiles, penales, laborales, administrativos. Eso es correcto. Pero la pregunta que tú haces es fundamental. Es que el juez en Guatemala está totalmente vulnerable, Haroldo. Está totalmente vulnerable. La Constitución no lo protege como debería. Puede que le pongan seguridad, pero no, el juez o la jueza de primera instancia sabe que su carrera llegó hasta los jueces de primera instancia. Más arriba tiene que ir con los diputados a pedir el voto para que se les elija magistrados de sala. Entonces, caemos otra vez en el conflicto de interés y entonces yo te voy a poner para suplir a Erika Ifán, pero no me perseguís. Ese es más o menos, en otras palabras, en un lenguaje común, es lo que va a pasar. Y es muy triste para la justicia, porque entonces seguimos con lo mismo.
Yo quisiera, tal vez insisto en volver al tema de la paz, pero fíjate, los acuerdos de paz plantearon claramente la necesidad de una reforma constitucional en materia de justicia. ¿Por qué? Porque precisamente la carrera judicial, no me lo estoy inventando yo, es que todos los informes lo dicen y la realidad es así. La carrera judicial para un juez que entra en la carrera judicial desde juez de paz y va ascendiendo, llega hasta instancia. De ahí para adelante no le queda más que ir con un diputado o un grupo de diputados o un partido político a pedir el voto. Y entonces es donde viene el partido político, le dice, sí, te lo doy, pero a cambio, protégeme cuando seas juez o jueza. Y hay quienes lo aceptan, hay quienes no. Erika Aifán era jueza de carrera. Jueza de carrera. ¿Te imaginas? Es que esto es impactante, esto nos debe de llamar la atención a toda la sociedad guatemalteca. Realmente es impactante. Jueza de carrera que se tiene que ir al exilio para proteger su vida y en el ejercicio de su función, quienes debieron de protegerla, nunca la protegieron. Esos antejuicios debieron de haber sido considerados como una denuncia espuria desde el inicio. Pero no, se le dio trámite, se avanzó el proceso, la Corte Suprema de Justicia nunca dijo nada, ningún magistrado protegió ni a Erika Aifán ni a sus jueces de primera instancia que son de primera instancia penal, que son como Miguel Ángel Gálvez, digamos, jueces honestos, jueces correctos, jueces rectos. Bueno, te digo, el mensaje para sus colegas es grave, es muy mal mensaje. Están dando un pésimo ejemplo. Claro, en la visión del crimen organizado y del pacto de corruptos es buenísimo lo que pasó. Claro, están celebrando, está bien que celebren. Yo creo que en Guatemala las cosas van a cambiar. Y la celebración de unos se va a volver el crimen de ellos y se les va a juzgar en su momento. Eso creo yo. Ramón, muchísimas gracias por tus reflexiones y tu aporte, como siempre, tan claro y conciso. Gracias, Haroldo. Muchas gracias por la invitación y ojalá que tu programa siga cosechando éxitos. Muchas gracias. Bueno, y a continuación los vamos a dejar con una entrevista que le realizamos a la jueza Erika Aifán para que usted conozca también no solo a esa figura pública, sino a ese gran ser humano que es ella. Jueza Aifán, ¿usted pensó alguna vez que su vida iba a estar vinculada a la aplicación de la justicia en el país? No, la verdad es que no. De niña me soñaba viendo microbios y usando microscopios y tubitos de ensayo. Y ahora que está en esta situación de vida, ¿qué es lo que usted piensa respecto a esa responsabilidad que tiene? Es una responsabilidad muy grande. Jamás lo visualicé de esa manera, pero creo que el camino que he tenido que recorrer para estar en este momento me ha preparado emocional y profesionalmente para asumir esos retos. ¿Y cómo empezó este camino? ¿En qué lugar empezó usted la aplicación de la justicia? Empecé en Ichihuán, San Marcos, en un centro de administración de justicia que era un juzgado modelo. Pero usted nació en la capital. Sí, yo soy originaria de acá, de Ciudad Capital, y había vivido toda mi vida acá. ¿Y cómo resultó usted en ese municipio? Bueno, fue un castigo que decidió la entonces Corte Suprema de Justicia porque presenté una demanda, un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que ellos me nombraran porque no habían querido realizar mi nombramiento. Entonces me enviaron allá. O sea que esto significa que en su vida profesional empieza con un castigo. Sí, de alguna manera, porque ellos lo visualizaron de esa manera.
Yo a este momento pues no lo visualizo como un castigo. Para mí fue una gran experiencia. Creo que me permitió conocer la realidad del interior de nuestro país, sus carencias, su necesidad de justicia, la necesidad de la gente de que la escuchemos y de que le expliquemos también lo que los jueces resolvemos y por qué lo resolvemos de esa manera. Siempre se dice que en Guatemala, solo por el hecho de ser mujer, la vida es más difícil. En su caso, ¿qué piensa de este concepto? Sí, lamentablemente las mujeres enfrentamos mucha discriminación, alguna más evidente que otra, pero por ejemplo, cuando yo ingresé al organismo judicial, yo ya estaba graduada y muchas mujeres creemos que ya en otros niveles académicos o profesionales esa discriminación no existe. Sin embargo, lo curioso fue de que en ese momento de mi carrera, la Corte Suprema de Justicia no nombró a las mujeres que habíamos obtenido el primero, el tercero y el quinto lugar. Y no importa que en esas instancias también haya mujeres. La verdad es que estaba en ese entonces muy cerrado también el espacio para mujeres. Si no mal recuerdo, creo que era una magistrada mujer, nada más la que existía. Creo que la Corte actual es la que tiene el mayor número de mujeres en su integración. ¿Y qué ha pasado para que se produzca este cambio entre los aplicadores de justicia con la presencia de tantas mujeres? Creo que las mujeres nos hemos unido, las juezas, y hemos también generado algunas acciones a través de pronunciamientos, de peticiones, de unirnos. Actualmente existe una asociación de juezas que tiene algunas actividades académicas y de fortalecimiento de nuestro trabajo. ¿Qué ha significado para usted el ser ahora una jueza con mucha responsabilidad en juicios incluso llamados de alto impacto? Bueno, representa diferentes cosas atendiendo al ámbito en el que uno se desarrolla. Por ejemplo, en cuanto a mi ámbito personal o privado, impacta en mi relación con mis amigos, con mi familia, porque nos ha significado el tener que vernos menos frecuentemente, no podemos a veces asistir a lugares públicos, tomar algunas precauciones por los riesgos que todo esto puede conllevar. Así también, a veces es un poquito curioso porque son temas que pueden estar generando impacto en la sociedad y que la mayoría de las personas lo comenta. Sin embargo, mi familia y mis amigos tienen ciertas restricciones al respecto porque yo no hablo de mi trabajo en casa ni con mis amigos y entonces ellos también evitan hacer este tipo de comentarios con otras personas, aunque a veces es como un poco difícil para ellos sustraerse de todas esas circunstancias. En el ámbito profesional ha significado muchos ataques, amenazas, denuncias, quejas, procedimientos disciplinarios, sabotaje desde el propio interior de la institución. Y hablo desde el interior del organismo judicial porque, como es públicamente conocido, lo he denunciado, oficiales, auxiliares judiciales que han filtrado información, que han estado realizando acciones de espionaje, sustracción de actuaciones. Entonces ha significado un ambiente de trabajo bastante hostil para desarrollar las funciones y no ha habido una respuesta institucional eficiente a ello. Por eso hablo de un sabotaje desde el interior, porque la supervisión de tribunales, la unidad de recursos humanos, a más de 2 años que tengo de estar enfrentando esas dificultades, no ha dado respuestas concretas, eficientes y eficaces. Una persona fue acusada de sustracción de documentos de su oficina. Fue un hecho que trascendió a la opinión pública y siguiendo con esta historia, digamos, de un espionaje interno, esta persona después fue beneficiada y sigue trabajando en esta gran institución. ¿Qué mensaje siente usted cuando ve estas acciones en su contra? Bueno, le voy a comentar.
respecto de esta persona, ella presentó su renuncia y la institución no aceptó la renuncia, la anuló, no le dio el trámite que correspondía y le pidieron a cambio de eso que presentara las denuncias en contra mía. Presenté la denuncia correspondiente y la persona no fue sancionada porque ya había renunciado, dejó la institución. Posteriormente, ella, como es de conocimiento público, junto con otra persona, dejó de asistir a sus labores cerca de 7 días y la institución asegura que le han dado una licencia especial. Sin embargo, el trámite de la licencia especial, conforme a nuestros manuales, se lleva aproximadamente un mes para su autorización y se supone que a ella se la dieron en menos de 24 horas. Al día de hoy, no obstante, ella gozó la supuesta licencia especial en octubre del 2019. A esta fecha, a mí no me han notificado la resolución en la que a ella le autorizan esa licencia especial, porque no existe. Sin embargo, no se tramitó la denuncia de abandono de labores que yo presenté en contra de esta persona. Así también, en el caso de la notificadora, que denuncié a la presente fecha de los múltiples procedimientos disciplinarios que se iniciaron en su contra, hay 14 de ellos que fueron aceptados por faltas gravísimas. Hay ordenadas 14 destituciones en su contra. Sin embargo, no se ha ejecutado ninguna. Entonces, por eso es que yo hago referencia a que no hay un respaldo institucional, ni siquiera en cuanto al cumplimiento del debido proceso, que es lo mínimo que he solicitado. Ante esas circunstancias, pues he estado realizando las denuncias, interponiendo los recursos correspondientes. Espero que algún día el organismo judicial pueda responder. A todos estos actos de tipo anómalo a su alrededor, más las amenazas, ¿en algún momento usted ha pensado en renunciar y dedicarse a otra cosa? ¿Qué provoca en usted todo esto que usted ve que le afecta? Le voy a compartir que en Jutiapa, que creo que fue el juzgado donde enfrenté por primera vez el tema de la corrupción con personal auxiliar, hubo algunos momentos difíciles y hubo momentos en que pensé en renunciar y preparé toda la documentación para hacerlo. Sin embargo, han habido personas en mi vida que han cambiado esa perspectiva. He tenido víctimas, niños sobre todo, que he visto en mi sala de audiencias cómo van, a pesar de las dificultades, de las amenazas, del miedo, de lo que puede representar enfrentarse a su propio agresor, y no obstante eso ir, declarar, contar la verdad y actuar con una valentía que también he visto a veces que nos falta a los adultos. Entonces, cuando veo una situación de esas, que lo puso Dios en mi vida cuando pensé renunciar, digo, no puedo hacerlo, no puedo dejar de hacer aquello que creo, porque hay otras personas que están luchando porque el sistema pueda efectivamente dar solución a los conflictos que se presentan y que son personas que tienen menos seguridad, menos oportunidades, menos conocimiento. Entonces digo, bueno, la verdad es que Dios me ha puesto en una posición privilegiada y me ha puesto para servir. Entonces, independientemente de las amenazas, de los obstáculos, de cualquier circunstancia que pueda darse, trato de resolver cada caso sin importar quién o quiénes sean las partes procesales y enfocándome únicamente a los hechos, las pruebas, los argumentos y las leyes. ¿Usted se considera una mujer valiente? No. La verdad es que enfrento miedos igual que cualquier persona. ¿Y qué hace para combatir esos miedos? ¿Cómo lo supera usted? ¿Cómo lo supero? Pienso primero en Dios. Le voy a
compartir también algunas situaciones que viví en Jutiapa. Jutiapa presenta altos índices de violencia, la gente generalmente está armada, allá tenemos ese contexto, ¿verdad?, de personas armadas, entonces es fácil que cualquier persona pueda en un momento atacar a un funcionario público, ¿verdad? Y de hecho Jutiapa registra ataques a abogados, a fiscales, etc. Entonces había gente buena, que hay mucha en Jutiapa, creían en mi trabajo y yo recibí personas que no eran parte dentro de los procesos y que llegaban a manifestarme su solidaridad, su apoyo y también su preocupación de que me pasara algo por tocar estructuras criminales, por tener casos de personas con poder de diferente tipo. Y recuerdo mucho a una de estas personas que llegó a ofrecerme apoyo y resulta que 8 días después llega la noticia de que lo habían matado por robarle, intentando robarle, creo que fue su vehículo, lo mataron. Entonces eso me hizo pensar realmente que todos los guatemaltecos estamos expuestos. Y un día platicando con mi prima, ella es laboratorista, la plática surgió porque ella tenía que sacarle sangre a un niño y no quería sacarle sangre a un niño, entonces hizo las coordinaciones para que mi tía fuera la que sacara la sangre. Y yo le pregunté por qué, y entonces me dice, fíjate que se mueven mucho. Y le dije yo, sí, y es un riesgo lastimarlos, es un riesgo para el niño y es un riesgo para nosotros. Y yo no entendí por qué, ¿verdad? Y le digo yo, pero no entiendo como un riesgo para ti. Y me dice, sí, porque el niño, generalmente cuando alguien viene a hacerse un examen de sangre es porque está enfermo. Entonces el problema es que como el niño se mueve, puedo pincharme yo misma con la aguja que haya podido ser utilizada en él. Entonces representa un riesgo de contagio para mí de cualquier tipo de enfermedad, me dice. Entonces, a raíz de esa plática empezamos a conversar acerca de los riesgos en todas las profesiones, que a veces son menos visibles. Como por ejemplo ahorita, que vemos que los más expuestos son los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales, que era un riesgo que quizás cuando yo estuve en Jutiapa uno no lo podía visualizar para ellos. Entonces, ante eso, pues lo que reflexiono es que mi vida depende únicamente de la voluntad de Dios. Esa es una parte importante para seguir con lo que hago. La otra es el apoyo de mi familia y de mis amigos, que siempre han estado ahí, que en los momentos en que flaqueo también me dan ánimo, me orientan a veces en las dificultades que puedo hacer, cómo manejar una situación. Los compañeros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que creo que son los que han destacado en ese apoyo entre nosotros, el apoyo también públicamente a la independencia judicial, a los compañeros jueces que aún y cuando no se integran a nuestra asociación, están siendo víctimas de alguna injerencia en su independencia y que confían y que nos cuentan su situación y nos piden apoyo y hemos estado ahí para apoyarlos. Entonces, cuando se dan todas estas situaciones, hago una mirada retrospectiva y veo que la justicia ha avanzado en nuestro país. Quizás no al ritmo y a donde nosotros quisiéramos que hubiera avanzado, pero es una esperanza y una luz. Entonces todas esas circunstancias hacen que pues, yo haya desistido de esa idea de renunciar al trabajo. En esta ya larga trayectoria que usted tiene en la aplicación de la justicia, ¿alguna vez alguien le ofreció a usted algún tipo de soborno? Y si es así, ¿cuál fue su reacción? Sí, han existido ofrecimientos. Recuerdo que el primero fue en Ichihuán. En Ichihuán yo tenía todos los ramos. Conocía familia, trabajo, civil y penal. Y el primer soborno me lo ofrecieron como jueza de familia. Yo estaba llevando un juicio oral de alimentos y la persona llegó
el juzgado era muy pequeño y yo generalmente estaba en el área donde estaban los oficiales. Entonces él entró y me vio y me dijo que quería hablar conmigo. Él directamente no era parte, era el papá de la persona sindicada. Y le dije yo que me dijera ahí qué era lo que necesitaba, ¿verdad? Y entonces él me ofreció, recuerdo en esa oportunidad, la cantidad de 600 quetzales para que yo no fijara una pensión provisional a favor del niño, ¿verdad? Entonces yo le expliqué a él que eso era un delito. Y él dijo que no, pues que en Guatemala nunca se había perseguido un soborno, ¿verdad? Entonces le dije, mire, usted no debería de hacerlo por 2 razones. Primero, por esa, porque es un delito. Y la segunda razón, porque ¿sabe qué hace usted con esto? ¿No? Me está diciendo que usted tiene dinero. Porque si usted tiene dinero para regalárselo a un particular que no es nada suyo, tiene dinero para pagar una pensión alimenticia. Se dio la vuelta y se fue. Y fijé la pensión alimenticia en 600 quetzales. Usted hablaba hace un momento de esperanza en que la situación del órgano judicial cambie. ¿En qué basa usted esa esperanza? En el trabajo que veo de los jueces y juezas, que hay muchos, que a veces no visualizamos lo que tal vez está haciendo un compañero o compañera jueza al interior. También la confianza, la credibilidad que la gente va teniendo en el sistema. Recuerdo que llegué a Jutiapa en un momento en que se señalaba mucha corrupción en el juzgado. Y recuerdo que en ese entonces se desarrollaba el programa de Juez por un Día y llegaron todos los niños de los departamentos, de los municipios que integran Jutiapa, el niño ganador de cada municipio. Entonces tenía yo 17 niños. Y para mí era la primera vez que iba a abordar el programa, que los iba a recibir con un tiempo para poder conversar, intercambiar algunas opiniones, etc. Y recuerdo que la unidad del organismo judicial encargada de esto tuvo una plática conmigo minutos antes y me dijeron de que ellos iban a hacer preguntas y que yo tratara de mantener la calma si ellos hacían algún comentario indebido o alguna circunstancia. A mí me extrañó porque no esperaba algo así de un grupo de niños, ¿verdad? Pero igual lo trabajamos y efectivamente cuando realizamos la actividad y se les dijo, ¿verdad?, a ellos que podían hacerme las preguntas que ellos quisieran. Todas las preguntas de los niños giraron en torno a los sobornos y a la idea que tenían que los policías, los fiscales y los jueces recibíamos dinero en el departamento. Bueno, yo hice allí un trabajo bastante complicado y lo primero fue oralizar el proceso penal para ser transparente a la comunidad. Ahí tuve el último soborno, porque el muchacho que llevó el dinero, yo pedí que llegara la policía y la policía lo condujo. Se inició el proceso, la detención. A él le dieron la libertad también por falta de mérito. Sin embargo, tengo muy presente que ese fue el último soborno. Todas las personas creo que entendieron a partir de ese momento que no recibo ninguna cantidad de dinero. Entonces, a partir de ahí no he tenido ningún tipo de ofrecimiento y también lo vi en el impacto a la comunidad, porque el año siguiente recibí a los niños y la preocupación de los niños había cambiado. La preocupación de los niños ya no era el soborno. La preocupación de los niños era cómo podían exigir sus derechos. Cómo, si un niño podía acudir a un juzgado, se habían juzgados para atender niños, qué tipo de problema oíamos los jueces, cómo resolvíamos sus asuntos. En su caso, jueza Ifán, ¿dónde nace esta fortaleza de ser un funcionario honrado? ¿De dónde nace en usted esto? De mi familia. En mi hogar a mí me enseñaron a respetar las cosas ajenas. En casa
nadie registra las cosas de nadie, y si usted deja algo en el lugar que lo deje, ahí lo va a encontrar, porque nadie toma algo ajeno, ¿verdad? Ese es parte de los valores que me inculcaron mi papá y mi mamá. Hubo un momento muy difícil en mi carrera, que se vislumbraba la posibilidad de una destitución. Y pues yo lo hablé con mi familia, que siempre me ha apoyado, y recuerdo mucho las palabras de mi papá, porque mi papá me dijo, si te destituyen por eso, me siento orgulloso. Nunca quiero, eso sí me dijo, saber que has recibido un soborno, porque ese día te olvidas de mí. De ahí. Todo este trayecto de vida que usted ha tenido le ha dado tantos ataques, pero también reconocimientos. El último es un reconocimiento a nivel internacional como mujer coraje, que son pocas las mujeres que pueden decir que lo han logrado. ¿Cómo sintió usted cuando se hace público que ha sido merecedora de este reconocimiento? Fue una emoción muy grande. Creo que es una emoción que todavía no me ha pasado, por todo lo que ese premio ha significado en mi vida. En el tema de que tiene un valor hacia el pasado, un valor en el presente y un valor hacia el futuro. En el pasado porque es un reconocimiento a mi familia, a mis amigos, a todos los ciudadanos honestos del país y a todas aquellas personas, tanto individuales como colectivas, que me han apoyado en el desarrollo de mi carrera como juez y que han incidido positivamente para que yo pueda ser la juez que soy hoy en día. Creo que si comparáramos la jueza que fui en el 2002 en Ichihuán y la jueza que soy hoy, encontraríamos algunas diferencias sustanciales y que creo yo que son positivas. Entonces ese premio ha significado un reconocimiento a ese acompañamiento, a esos sacrificios que también han representado para mi familia, para mis amigos, para todas esas personas también que se han esforzado por ver un mejor sistema de justicia. En el presente, porque para mí, y se lo digo también honestamente, se lo compartí a mis compañeros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, fue muy emocionante oír en el discurso del señor embajador el reconocimiento también a la asociación, que ha sido una parte importante de mi vida a partir del año 2016 a esta fecha, porque en el 2016 fue cuando empezamos a organizar esa asociación y vemos que en un corto plazo ha crecido, porque han crecido con nosotros también esa esperanza de los compañeros y compañeras jueces, de los usuarios, de entidades de derechos humanos que han visto en la asociación una disposición para fortalecer la independencia judicial, la capacidad y la voluntad de servicio hacia la población guatemalteca y que pues gracias a Dios muchos de nuestros integrantes han trascendido no solo el ámbito nacional sino también internacional con el trabajo eficiente, transparente que han desarrollado. Entonces también para mí representa en este momento ese reconocimiento a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, todos mis compañeros que la integran, compañeros y compañeras, y también para todas las juezas de nuestro país, porque es un reconocimiento precisamente como mujer. El otro día hablaba con otra compañera jueza y me decía, mira, un compañero juez hace la mitad de lo que una de nosotros hace y se le reconoce. Y nosotros tenemos que esforzarnos mucho para que se nos reconozca. Entonces, este reconocimiento me hizo pensar en eso, en cuántas juezas están trabajando. Yo conozco muchas y de hecho de las tres compañeras, de las tres mujeres que le decía que no fuimos nombradas en ese momento por la Corte Suprema de Justicia y que posteriormente se dieron nuestros nombramientos, las tres hemos destacado con proyectos, con iniciativas y cada vez que yo veo eso
me alegro porque sé los obstáculos que representan como jueza. Entonces, ese premio Mujer de Coraje es también un reconocimiento a todas las juezas valientes de Guatemala. Y lo veo también en perspectiva hacia el futuro, porque lo veo como una esperanza, porque entiendo que ha sido la mirada internacional. El premio lo ha otorgado el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, pero ha permitido que otros países del mundo pues también pongan sus ojos en la justicia de Guatemala, y he tenido la oportunidad de conocer personas, de dar entrevistas, de plantear las necesidades del problema y de escuchar de diferentes personas, de diferentes países, que hay una voluntad de acompañamiento de diferentes formas para nuestro país, para nuestros jueces. Entonces es una esperanza. Para concluir, ¿qué mensaje le puede usted dar a las nuevas generaciones, a aquellos que aspiran algún día a ser juez y jueza en Guatemala? Que estudien mucho, que se preparen, que esa preparación académica les va a dar mucha independencia, mucha confianza, que siempre se encomienden a Dios, que le pidan a Dios la sabiduría, porque al final de Él viene esa sabiduría, y que obren siempre con una vocación de servicio, porque los funcionarios públicos nos debemos a los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerla un poco más. No, al contrario. Gracias por este espacio y por esta oportunidad. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.